de Pues ese sí, tamaño. afortunadamente, mi querido Alberto Nájar, pues tenemos aquí una senadora, Antares, que ya se encuentra la senadora Antares con nosotros, Vázquez Alatorre, y que es senadora por Morena y que estuvo precisamente ayer, pues en todo el desaguisado y otra vez los pronunciamientos por parte de los senadores y senadoras de oposición. Así que, si te parece, Alberto, vámosle dando entrada y la más cordial bienvenida a la senadora Antares, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, senadora Antares Vázquez Alatorre, bienvenida. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas y a todos. Me acompaña, senadora Alberto Nájar, co-conductor conmigo en este espacio, y le damos la más cordial bienvenida. Buenos ¿Cómo días, estás, Alberto, también. senadora? Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues, senadora, finalmente, después de todo un proceso ahí tortuoso, primero en Cámara de Diputados y ahora en Cámara de Senadores, finalmente ayer se da la aprobación. ¿Cómo dimensionar este? Algunos lo catalogan como un día histórico, otros no necesariamente. Lo que sí es lo que señalaba ahorita Alberto Nájar, que un enojo tremendo, tremendo por parte de la oposición, medios de comunicación, en fin, se ve que hay una rispidez importante. Pues ustedes que estaban ahí precisamente en el campo de batalla, ahí en la Cámara de Senadores, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen de todo este proceso que se dio y la aprobación de la ley minera? Mira, Ernesto, el tema de la reforma eléctrica en términos generales lleva muchos meses de discusión y ellos han dado una batalla férrea porque tienen muchas presiones. Ellos mismos lo han dicho en diferentes formas, que han sido muy presionados, y sí, por quienes les pagan, por los que tienen intereses económicos importantes, que les han financiado campañas y que presumiblemente ayudaron a que votaran en contra en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional. Alegan un albazo con el tema del litio cuando estaba muy anunciado también. Primero, lo del litio estaba contenido en la reforma constitucional. Ellos sabían, se discutió ampliamente en los foros, perdón, de Parlamento Abierto que se dieron en la Cámara de Diputados durante muchas semanas. O sea, es algo que está muy analizado y alegan albazo. Además, el presidente López Obrador anunció desde muchos días antes que si no aprobaban la reforma constitucional, él tenía ya lista la propuesta para el cambio de la ley minera en materia de litio. Entonces, bueno, además es bastante fácil de leer, muy corta. La modificación que se hizo ayer en realidad no es así como que grandes modificaciones, como tampoco lo era la reforma constitucional. Entonces alegan que no alcanzaron a leerlo. Lo leyó todo México, pero ellos no. Entonces, en Cámara de Diputados se dio un procedimiento abreviado, se hizo de urgente resolución, lo cual está permitido en el reglamento, es importante. Aquí no, aquí se fue a comisiones, se aprobó en comisiones, entró al pleno en primera lectura, se cerró la sesión, se hizo otra sesión para que no aleguen nada de la violación del proceso parlamentario, que siguieron alegando, por supuesto. Y después se dedicaron a dar, era muy interesante porque les fue muy mal, es decir, ellos pensaban que habían tenido una victoria el domingo, les fue tan mal con la gente, tan mal, que ayer andaban escamados. De hecho, Movimiento Ciudadano reculó la Cámara de Diputados y votaron a favor, ayer también acá, porque les fue muy mal con la ciudadanía, que está muy consciente de lo que representaba la reforma eléctrica. Los priistas acá votaron en abstención, o sea, se empezaron a resquebrajar. Los panistas se sostuvieron en votar en contra porque son los que están más comprometidos con los intereses económicos, pero finalmente se logró. ¿Por qué? Porque no se requería mayoría calificada, porque era mayoría simple, que tenemos perfectamente, ¿no? Entonces, ¿es un día histórico? Sí, porque estamos regresando
algo que ya teníamos. He de aclarar, Alberto y Ernesto, que nosotros ya teníamos el sector eléctrico, éramos autosuficientes, teníamos total soberanía hasta que ellos dejaron entrar a los privados a este mercado. Entonces, estamos recuperando el control de nuestra energía eléctrica y ahora también de litio, que ayer, fíjate nada más, empezaron a decir cosas como que el litio ya no va a ser lo más importante, porque ahora ya vienen las baterías de sodio y quién sabe, bueno, entonces, ¿cuál era el problema, no? Ahora resulta, ¿no? Siempre van a estar alegando tonterías. Ayer dijeron toda clase de tonterías. En mi intervención en tribuna les dije, hemos escuchado de todo, ¿eh? Primero, que cómo se nacionaliza lo que ya estaba nacionalizado. No, si el artículo 27 dice sí que es propiedad de la nación, pero con ese artículo 27 ellos entregaron concesiones de litio, con ese mismo artículo 27. Entonces, lo que se está haciendo en esta ley minera es decir, a ver, el Estado mexicano, la nación es la que va a hacer lo de exploración, explotación, todo, no se van a otorgar concesiones, punto, se acabó. Esa es una. Nos dijeron también que es que no podemos porque no tenemos la tecnología. Ya ven que nada más los extranjeros y los privados pueden, ¿no? Ese es el discurso de siempre de la derecha. Cuando Pemex ha podido ser la palanca del desarrollo de México desde que se expropió el petróleo, ¿no? Y además lo ha hecho con manos mexicanas. Entonces, dicen un montón de cosas que no, o sea, además utilizan argumentos leguleyos, supuestamente legales para medio impresionar a la ciudadanía con mentiras, o sea, son mentiras. Entonces, estamos muy satisfechos porque a pesar de que no se aprobó la reforma constitucional, hay que recordar de por qué viene esa reforma constitucional. No estaba originalmente en el radar, sino que para empezar, el cochinero que se encontró en CFE fue mucho mayor de lo que pensábamos. Nosotros sabíamos que había corrupción y eso se iba a combatir, pero es mucho peor de lo que se pensaba. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador emitió un decreto presidencial que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, y que ellos obviamente se ampararon y lo cancelaron, ¿no? Era una cuestión administrativa que daba indicaciones a sus subordinados. Lo cancelaron. Hicimos entonces en marzo la ley de la industria eléctrica, hicimos la reforma que ya incluía todo lo que se pretendía, es decir, el orden del despacho, que tenía preferencia CFE en la producción también de energía eléctrica, la prohibición expresa de los contratos, las sociedades de autoabasto y todas los contratos ilegales que hicieron. Pero ellos, obviamente, mediante amparos, la pararon, estuvo desde marzo, bueno, casi desde que salió, hasta hace unas semanas, 2 semanas, en que la Corte finalmente falló y quedó como constitucional. Entonces, esa ley de industria eléctrica cumplía perfectamente con lo que la reforma constitucional pretendía, de tal forma que no se aprobó la constitucional, pero sí quedó como constitucional nuestra ley de industria eléctrica, que era lo que se iba a hacer desde el principio, ¿no? Nada más faltaba la inclusión de litio, que fue lo que hicimos ayer. Sí, senadora, perdón, es que tengo el micrófono siempre en silencio. Senadora, antes de que se diera esta votación en la Cámara Alta, causó ruido, no sé si con razón o no, senadora, un comentario que se dio a conocer del senador Ricardo Monreal, que es coordinador de la fracción mayoritaria en el Senado, en el sentido de que la ley no pasaría fast track. Inclusive el senador Armando Guadiana hizo algunos comentarios también en alguna entrevista donde decía que tendría que revisarse con cuidado porque podría haber algún problema con esta ley minera en términos de la industria de esa actividad. Y al final del día, pues se da esta votación rápido, como usted bien dice, se cumplieron todos los protocolos necesarios para evitar cualquier problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sería importante saber si realmente había esa idea de revisar con más cuidado, de retrasar la votación, si fue una interpretación equivocada que se dio en la opinión pública. ¿Cómo fue la negociación dentro del grupo parlamentario de Morena para que se dieran estos pasos que finalmente
pues vimos y que ya finalmente derivó en la aprobación de esta reforma. Es muy importante para la ciudadanía que se conozca cómo es el proceso parlamentario. Lo que los del PRIAN dicen que era fast track fue que en la Cámara de Diputados se obviaron trámites, que está permitido, está permitido. De hecho, la reforma energética de Peña Nieto la hicieron así, y era una reforma constitucional que no pasó a comisiones, que no se discutió y solamente pasó al Pleno y se votó, ¿verdad? A lo que se refieren ellos con fast track es a eso. Así pasó la ley minera en la Cámara de Diputados. Está permitido que el Pleno, porque el Pleno, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, es la máxima autoridad. Y si el Pleno, en mayoría, autoriza que se discuta y se dispensen trámites de algún, lo que sea, sea un punto de acuerdo, una ley, lo que sea, así se da. Pero a lo que se referían que aquí no iba a pasar en fast track, era eso, que no iba a ser tratada como de urgente resolución y que no se iban a obviar los trámites, como sucedió. Ayer, o sea, la minuta de la Cámara de Diputados llegó antier en la tarde aquí al Senado y de inmediato se dio un turno directo. La mesa directiva tiene la facultad de turnar directamente a las comisiones y eso fue lo que se hizo. Se turnó a la Comisión de Minería y a la Comisión de Asuntos Legislativos Segunda. Esas comisiones sesionaron el día de ayer a las 10 de la mañana para analizar y aprobar, porque aprobaron la reforma en la ley minera en materia de litio. Esa después pasó, normalmente después de que se aprueba en comisiones, se mete a primera lectura en una sesión del Pleno y en la siguiente sesión del Pleno se somete a segunda lectura y se da la discusión y aprobación. Y eso mismo ocurrió, nada más que se pasó, cuando llegó ya de las comisiones al Pleno, se le dio primera lectura, se cerró esa sesión, luego se abrió otra sesión, se le dio segunda lectura y se le dio trámite a discusión y votación. Entonces, no... Uy, se congeló. Ah, caray, sí, se congeló la senadora. No, ¿qué hacemos ahí? ¿La sacamos y la volvemos a meter? A ver si podemos recuperar a la senadora, Cristian. ¿Cristian? Vamos a tratar de recuperarla. Es que como que se trabó, pero y no reacciona. ¿No? ¿Y por qué la sacamos y la volvemos a meter, porfa? Exacto, se queda como pensando. Újale. Bueno, vamos a intentar. Ya la recuperamos. No sé hasta dónde se quedaron, pero me sacó, aquí hubo un problema de la red en el Senado. En toda la ciudad, senadora, yo también para conectarme hubiera visto. Sí, adelante, senadora. No sé hasta dónde me escucharon, pero... Pues estaba explicando, senadora, justo el procedimiento de cómo se dio todo este tema, que efectivamente lo que se interpretaría como un fast track no ocurrió porque se dieron todos los pasos necesarios en un lapso menor, por supuesto, que también se vale, y ya se pasó a la votación. Más o menos ahí lo está explicando, senador. Entonces, a eso se refería que no iba a haber fast track en el Senado. No lo hubo, pero ayer mismo quedó aprobada, entonces ya debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación y causará efecto. Entonces, pues así están las cosas. Ahora dicen, no, hombre, es que dijeron ayer que el litio mexicano no es explotable. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema, no? No, pero bueno, es una cosa terrible de intereses. Con esta ley, con esta reforma eléctrica, la discusión es precisamente por eso, por intereses. Y yo sostengo que en realidad era lo que estuvo ocurriendo en todos estos días, es una lucha por la soberanía nacional. Y es la lucha de los conservadores para privatizarlo todo y la lucha de los nacionalistas para mantener lo público siendo público. Sí, gracias, senadora Antares. Senadora, también está, porque sí, ya apareció publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Economía. Por ahí pusimos las imágenes, te pido ahí, Leonardo, si las
volvemos a colocar de la publicación. Y entonces ya viendo la publicación en el decreto, cómo quedó redactado, pues la pregunta también sería, senadora, en lo que toca a esta redacción en donde se habla que además sería el litio y otros minerales. Desde una lectura jurídica y política que hacía yo sobre esa redacción, mi interpretación es que al no especificar los otros minerales, es que eso vendría en una siguiente publicación, en una siguiente propuesta, de qué otros minerales, además del litio, quedarían bajo resguardo del gobierno, es decir, serían del Estado mexicano, así como el litio, y que por eso queda en esa generalidad. ¿Cuál es la interpretación que ustedes dan ahí en esa parte de la redacción? Es el tema de otros minerales estratégicos. Sí. Los minerales estratégicos está también ya establecido que son varios, o sea, el níquel, me parece que está el cadmio, está... Grafito. Entonces, el grafito, etcétera, todos estos son ya minerales clasificados como estratégicos. Entonces, todo eso queda en posesión de la nación. Es que, mira, esto ha sido, es una cuestión muy importante porque no podemos perder de vista que el 60% del territorio nacional está concesionado a industrias mineras, 60%. Y entonces estas gentes pensaban ya hacer su agosto, no necesariamente a través de las concesiones de litio, sino cualquiera que tenga concesionado podría estar extrayendo lo que quiera y además hacer fortuna. El litio es carísimo, carísimo. Ciertamente es de extracción complicada, no es algo sencillo, se requiere conocimiento, tecnología para este tema y las diferentes formas en las que se encuentra el litio en la naturaleza. Pero, si no, o sea, ellos, por ahí esbozaba el senador Armenta que incluso unos de estos que tienen las concesiones de litio ofrecían, si se les dejaban esas concesiones, pagar la deuda externa. Imagínense de qué tamaño es el interés económico que hay sobre eso, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que están detrás, hay intereses económicos nacionales y extranjeros, sobre todo, en este caso del litio, es una situación de presiones muy fuertes y entiendo a los legisladores del PRIAN que pues se dejan presionar, ¿verdad? Porque a nosotros no vinieron a presionarnos, he de decirlo, saben que no contaban con nosotros, pero a otros sí los fueron a presionar. Entonces, hay muchos intereses económicos detrás. Sí, yo le iba a preguntar si no le llegó este cabildero que fue fotografiado ahí en la Cámara de Diputados con una o dos maletotas, senadora. No, pues a mí no, además como yo estoy acusada de ser de los radicales de Morena, pues no vienen, pero no, sí, obviamente con ellos sí estuvieron, ¿no? Entonces, oiga, senadora, y a ver, sobre estos puntos, también nos llamó la atención y es algo que también celebramos porque uno también luego ve las propias pugnas internas que puede haber dentro de la 4T, donde le quitan también ya el control al Servicio Geológico Mexicano, porque si algo nos llamó la atención es que no estuviera el Servicio Geológico Mexicano pues defendiendo al litio ni en el Parlamento abierto, ni en ningún foro y ningún debate, pues más llamaban a la doctora Violeta Núñez Rodríguez que a la titular del Servicio Geológico Mexicano o a la titular de la Secretaría de Economía. Se crea una empresa que tendrá una autonomía. ¿Cómo sería el funcionamiento y la autonomía de esta empresa que se está creando y que será la que administrará, hará la exploración, la explotación y la comercialización del litio? Es decir, toda esta cadena de valor que también está dentro de la redacción de esta reforma a la ley minera. Es muy importante lo que me preguntas, Ernesto, porque en realidad no es una empresa. Está establecido como un organismo descentralizado del gobierno federal que seguramente estará sectorizado con la Secretaría de Economía
y que el gobierno federal tiene unos meses de aquí en adelante para establecer cómo va a estar este organismo descentralizado. No es un organismo autónomo. Es muy importante esto porque una de las herencias más perversas del neoliberalismo en México ha sido la creación de organismos autónomos, que son autónomos de todo menos de los intereses. Son autónomos del pueblo y autónomos de todo lo que sea rendición de cuentas. Nosotros no queremos eso. Queremos a alguien que sí rinda cuentas, pero que tenga autonomía en cuanto a la cuestión técnica, patrimonio propio, etcétera. Esa parte, senadora, si fuera tan amable de explicarnos, cuando hablamos de un organismo público descentralizado, uno, con personalidad jurídica y dos, con patrimonio propios, coordinados sectorialmente por la dependencia por este propio organismo público descentralizado. ¿Qué debemos entender ahí cuando hablamos de patrimonio propio y personalidad jurídica propia? Es decir, esta institución que se va a crear va a tener su propia identidad, se le asigna presupuesto público, pero a diferencia de los organismos autónomos como el INE, como el INAI, esos no rinden cuentas a nadie. Esos son autónomos en serio, de autonomía. Sí reciben recursos públicos, tienen su patrimonio, es decir, ellos deciden si compran un edificio, si no lo compran, si pagan qué sueldos o qué no pagan, si les dan bonos. Eso lo deciden ellos, los autónomos. En el caso de los descentralizados, no. Sí reciben presupuesto público, por supuesto, pero se tienen que sujetar a las reglas a las que está sometido el gobierno federal, de no ganar más que el presidente, de que se asignan los sueldos de manera similar, de que no hay bonos, o sea, todas las reglas de austeridad republicana. Sí tiene su patrimonio. Es el caso, por ejemplo, de como era antes CFE y Pemex, que eran organismos del Estado, como es COFEPRIS, por ejemplo, que sí tienen su patrimonio, su edificio, sus muebles, su equipo, etcétera, pero siguen siendo parte del gobierno, no son de un organismo autónomo que hace lo que quiere. Senadora, y dado el cariz que ha tenido el debate político y el interés del presidente López Obrador sobre este tema del litio y, por supuesto, lo que representa este mineral para el futuro tecnológico, no solo de México, sino del planeta entero, ¿qué posibilidades habría de que este organismo autónomo tuviera una prioridad, una cariz legal diferente, no sé, que estuviera bajo la supervisión directa, no sé si del Senado o de alguna entidad que no sea necesariamente la Secretaría de Economía? En fin, ¿cuáles serían esas posibilidades? Y yo tengo una duda acerca de todo lo que se ha estado anunciando en este debate politiquero de estas horas. Hay quien dice que no hay litio en México, hay quien se atreve a decir que mienten el gobierno federal porque es nada más el 8% del territorio nacional el que está concesionado. En fin, todo este tipo de situaciones se pudieron utilizar para hacer alguna argumentación legal en algún amparo. Ustedes en el Senado, en la fracción parlamentaria de Morena, habrán hecho algún análisis de lo que viene en adelante y por eso el cuidado, el procedimiento al momento de la votación. ¿Cómo ve usted, senadora, en adelante el futuro de esta legislación que ya se anunció que va a ser impugnada? Sí, por supuesto van a ir como en cada una de nuestras leyes, ¿eh? A eso se han dedicado, a impugnarlas, se van a ir a alegar, a promover acciones de inconstitucionalidad y eso. O sea, ya lo sabemos. Así va a ser porque así ha sido todo. Fíjate, simplemente la ley de revocación de mandato, esa fue una iniciativa que yo impulsé entre otros senadores, y se cambió porque se acordó con ellos. Está bien, vamos a admitirles un montón de cambios con los que yo en lo personal no estaba de acuerdo para la ley de revocación de mandato. La aprobamos todas y todos, ellos aprobaron la ley de revocación de mandato y enseguida se fueron a promover una acción de inconstitucionalidad. Así, wow. O sea, así son, así se la han pasado. Entonces, ¿de qué van a ir? Por supuesto que lo harán. Entonces, bueno, podemos prever esto. El otro asunto de que esté a cargo de otra entidad, no, o sea, lo que conviene en este momento es que sea un organismo
del Estado mexicano y que esté subordinado, no puede estar subordinado al Senado y a la Cámara de Diputados porque la naturaleza es diferente. Nosotros somos legislativo, no ejecutivo. Quienes ejecutan presupuesto, quienes ejecutan las leyes, son los del Poder Ejecutivo. Ahora, es importante destacar que el Poder Ejecutivo reside en una sola persona. Es un poder unipersonal. Es decir, el presidente de la República, que es el único electo. Y él, por supuesto, tiene subordinados que le ayudan a gobernar, en este caso, pues todo el gabinete y demás personas que son servidores públicos, ¿no? Pero es importante que esté en control del Estado mexicano. Por supuesto que todo lo que ocurre en el gobierno federal es observable por la Auditoría Superior de la Federación, que sí depende de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión en general. Ya. Senadora, con respecto de esta modificación a la ley minera, la entendemos como una ley secundaria. Es decir, esta propuesta de reforma a la reforma eléctrica que incluía el litio y que no fue aprobada por las 2/3 partes, aunque sí había una mayoría simple, no había una mayoría calificada. Entonces se aprueba esta ley secundaria y el riesgo que en dado caso quedaría latente es que un siguiente presidente o presidenta de la República pueda mandar otra vez una propuesta de reforma y que se pueda modificar nuevamente esta ley con mayoría simple. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, ese riesgo siempre existe y de hecho así han hecho las modificaciones. De hecho, el periodo neoliberal hizo prácticamente una constitución diferente, ¿no? Cambiando la constitución a su antojo. Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa porque ha habido como que siempre un desdén de la ciudadanía. A la hora que hay elecciones, las candidaturas que les importan a las personas son los del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente municipal le importa mucho a la gente porque pues, es el que tiene más cercanía, el gobernador o gobernadora o el presidente o presidenta de la República. Y hay, pues diputados y senadores, pues hay como sea. No, no es como sea. Es muy importante que con esto se exhibe que el proyecto de nación que se ejecute depende también en buena medida de las y los legisladores. Entonces, es para poner atención y ver lo que el pueblo quiere, cómo se establece, cómo se determina el poder a la hora de generar una ley nueva o una modificación constitucional. Senadora, y en adelante, ¿cómo va a quedar la relación con las fracciones parlamentarias de oposición? Ellos en el debate político, y perdone que me refiera tanto a esto, pero es que sí causa muchísima inquietud, y fuera de los recintos legislativos es lo que mucho más se ve. Como usted bien dice, la tarea de los senadores y diputados generalmente es poco entendida. Hay interés en otros temas y no sé, ya no quiero poner adjetivos, pero muchísimas personas se informan a través de los medios convencionales que pues están ya en su propia construcción de la narrativa para quién sabe qué. Pero ahí dentro del Senado de la República, ¿cómo va a quedar esta relación? Lo que se festejaba como una gran victoria de los opositores, la quisieron presentar como la derrota, como si hubieran ganado la elección presidencial, y a las pocas horas pues se enfrentaron con esta realidad. ¿Cómo sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están las cosas allá adentro? Porque me llama mucho la atención el protagonismo de algunas senadoras como Lili Telles o como esta Xóchitl Gálvez, por ejemplo. En fin, todo este tipo de cuestiones que nosotros como periodistas entendemos que es parte del debate que se da en cualquier recinto parlamentario del mundo, pero fuera no. ¿Algún cambio? ¿Cómo va? ¿Cómo van a llevarse allá adentro, senadora? Yo creo que la cuestión se va a tornar cada vez más ríspida conforme se acerque el 2024, porque es muy importante para ellos, todo es electoral. Ellos no tienen un proyecto de nación más que la privatización y la protección de los intereses privados. Y entonces le están apostando, si ustedes se fijan, todo el discurso de la oposición es hacia esta alianza que según esto acaban de crear, ¿no? Del bloque de contención y no sé qué, y que van a ir juntos. Todo es electoral. Pero acá ellos están pensando que nada más
somos nosotros los que estamos en el círculo rojo de la acción. Y se olvidan del pueblo de México, que también nos está observando. Nosotros que andamos a ras de suelo, porque eso hacemos, percibimos realidades diferentes y cómo la gente se incomoda con este tipo de cosas. La señora, esta traidora de Sonora, pues tiene una reputación pésima. Ella cree que es candidata a la presidencia del PAN y nosotros decimos, sí, por favor, que ella sea, nos harían un gran favor, imagínense, nada más con esa vacuidad de la señora, pues es mucho más fácil para Morena ganar con quien sea, ¿no? Pero la gente observa, la gente sabe, y ellos desdeñan al pueblo como es evidente. Entonces, la cosa se va a tornar ríspida, por supuesto, estamos listas y listos porque nosotros tenemos argumentos, ellos tienen insultos, como la Cámara, la discusión en la Cámara de Diputados fue muy reveladora en cuanto al nivel argumentativo. Sí. Los del PRI fue puro insulto, sin un solo argumento, porque no los tienen, no hay, o sea, defienden lo indefendible, entonces, ¿cómo van a argumentar? Y acá es la misma cosa, ¿no? Acá la experta en todo, que es Xochitl Gálvez, es una experta de Wikipedia, siempre sale con cosas así. La señora Telles, pues no le alcanza ni para eso. Ayer su gran intervención fue increpar a una senadora nuestra por el linchamiento, que acusó a Citlali Hernández de que la están linchando por culpa de ella, y corregirle la pronunciación de un municipio de... Vaca de Huachi. Sí, esa fue su gran contribución. No le da para más a la señora, no entiende nada más que defender intereses. Entonces, esto la gente se da cuenta. Ellos piensan que la gente no se da cuenta. Sí, ayer pues me receté casi todo el debate ahí en Cámara de Senadores y era incluso lo colocaba en mi cuenta de Twitter, que era hasta dramático escuchar la pobre argumentación, porque uno espera que haya un debate que realmente cuestione. Nosotros hemos cuestionado también, nos hubiera gustado que esta propuesta de reforma a la ley minera incluyera otras modificaciones a varios artículos que son lesivos y nocivos para nuestro país y que además contravienen el artículo 27 constitucional. Pero lo que escuchaba uno ayer, pues es que ni siquiera habían leído, ni siquiera preparaban una exposición. Caray, dices, pues estás a cuadro, te están viendo todos, ¿no? Estás al aire, no puedes venir y no argumentar con datos, información sólida y dura. Pero eso me lleva, senadora, ya para concluir, porque sabemos que va a tener una reunión, pues que quedan otros artículos pendientes ahí, y no sé si ahí en Cámara de Senadores, ahí la fracción parlamentaria de Morena en algún momento tiene considerado pues hacer una revisión de varios de estos artículos, porque también para esto sirvió esta propuesta que envió el presidente López Obrador, ponerle el reflector a una ley que fue creada por Carlos Salinas de Gortari y que de ahí a la fecha pues se dieron concesiones mineras pues hasta por 105 millones de hectáreas. Como bien señalaba, más del 60% del territorio de nuestro país ha sido concesionado. Ahorita estamos viendo precisamente la portada del Universal. ¿Qué es esto que señalaba usted? Aprueban ley, pero nadie sabe cuánto litio hay, e incluso retoman la información del Servicio Geológico Mexicano. Pero ¿qué decir entonces? Bueno, del diario Reforma ni se diga, no viene nada. No, la portada del diario Reforma no viene nada, como si esa ley no importara a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Qué decir, senadora, de estos desafíos también con respecto a la ley minera, que pensamos en el gremio periodístico, algunos periodistas, pues que es precisamente pues el cáncer, es el tumor que ha hecho metástasis y que ojalá se pudiera hacer una observación más detallada de otros artículos que hay ahí? Así es. De hecho, hemos estado platicando con mi compañero, el senador Napoleón Gómez Urrutia, que tiene muchas cosas que decir respecto a la ley minera también.
y preparamos una iniciativa al respecto, sin duda. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero sí, sin duda vamos a entrarle con más profundidad a esta ley. Hay muchas cosas que este tumor que dices tú, las metástasis, están por todos lados, por todos lados. La ley minera, todas las leyes las dañaron. Entonces, es muy importante que, si bien hemos hecho muchísimos cambios legislativos, el presidente ha iniciado una transformación profunda, falta mucho por hacer, porque 30 años de neoliberalismo han causado efectivamente el daño que el cáncer causa a un organismo. Es daño profundo. Afortunadamente hoy vemos que puede ser curable este cáncer, pero tenemos que seguir avanzando en esta transformación si el pueblo nos lo permite. Y yo creo que el pueblo nos lo va a permitir porque se dan cuenta de la devastación en la que estaba ya nuestro país. Pues sí, yo la verdad que me quedo con muchas preguntas porque me da como mucha curiosidad saber qué estómago deben reunir para aguantar las diatribas que se escuchan de pronto ahí en el Senado, senadora. Híjole, yo tendría que hacer casi una meditación profunda antes de entrar a una sesión con donde amenace la intervención de Lili Téllez o Xóchitl Gálvez, o vaya usted a saber, pero bueno, ya, ojalá que tengamos oportunidad de conversar un poco más en el cotilleo ahí del trabajo legislativo, senadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto, Ernesto, gracias, y gracias a todo el auditorio por escucharnos, y pues estamos a la orden. Gracias, senadora, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y gracias por lo de la votación, creo que le viene bien a nuestro país. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.